Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. A continuación vamos a ver acerca de la dirección de los vectores en los cuadrantes, sí, del plano cartesiano. En este caso, pues sería del primero, del segundo, del tercer y cuarto cuadrante, sí. Así que prepárate que comenzamos. Entonces, aquí tenemos el primer vector, sí, con coordenadas 7,9. Sí, en realidad, pues este vector está en su posición estándar, es decir, pues la cola del vector siempre va a estar en el origen, sí, de las coordenadas, es decir, aquí va a iniciar el vector. Ahora, ¿cómo lo graficamos? Pues en realidad me dice 7 en X, es decir, 7 unidades a la derecha y 9 unidades hacia arriba en Y, ¿sí? Porque son los dos positivos. Entonces sería más o menos por acá. Sí, entonces esta coordenada de aquí me indica la cabeza del vector. Entonces lo vamos a graficar. Si nos damos cuenta, pues esto es lo que ha recorrido el vector, pues en 7 unidades en X y 9 unidades pues en Y. Y ahora pues lo que vamos a hacer es unir el origen con este punto de acá que se convertiría pues en la cabeza del vector y simplemente ponemos así y tenemos un vector en su posición, en este caso pues se lo dice posición estándar. Ahora, y si nos damos cuenta, tenemos en X pues tenemos 7 unidades y en Y 9 unidades. Y pues, ¿cuál es la dirección del vector? En este caso pues es siempre, ojo, siempre con respecto al eje X, es decir, el grado de inclinación que va desde aquí, desde el eje X positivo hasta acá, hasta donde llega el vector, ¿sí? Y en este caso pues yo lo voy a nombrar como ángulo θ, ¿sí? En este caso, pues recuerden siempre la dirección del vector, ¿sí? Va desde el eje X hasta el vector, ¿sí? El eje X positivo, obviamente. Entonces, ¿y cómo calculamos este θ de aquí? Pues en realidad aplicamos esto de aquí que se llama tangente de θ es igual, en este caso sería Y, ¿sí? Sobre X. ¿Y de dónde viene este Y sobre X? Ahora lo vamos a explicar. Aquí tenemos pues el plano cartesiano de igual forma y tenemos un vector parecido, ¿sí? En este caso nos damos cuenta pues que aquí ha recorrido una distancia en X y aquí pues una distancia en Y, ¿sí? Entonces y aquí tenemos el ángulo θ. Ahora lo que vamos a hacer es tomar solamente este triángulo rectángulo, le vamos a poner por acá. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué se lo dice rectángulo? Pues porque aquí tiene 90 grados, ¿sí? Entonces por eso se lo dice rectángulo. Ahora, cuando tengo un triángulo rectángulo puedo aplicar las funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Pero en este caso simplemente vamos a basarnos en la tangente. La tangente, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre adyacente. Pues con respecto a este ángulo de aquí, ¿no? Entonces sería... Aquí tenemos, pues es lo mismo. Entonces sería tangente de θ es igual a cateto opuesto, pues es el que está al frente, sería Y. Y el cateto adyacente, pues es el que está al lado del ángulo, pues sería X. Entonces, por eso, pues se lo pone acá, tangente de θ es igual a Y, que es opuesto, sobre X. Entonces, de ahí es de donde viene esto de acá. Ahora, en este caso, pues simplemente reemplazamos, ¿sí? Los valores, nada más, pero antes que nada hay que aclarar, pues la tangente aquí es positiva, sí, perdón, aquí es positiva, pues ¿por qué es positiva? Sí, en este caso ponemos y sobre x. Los valores de y aquí son positivos, sí, está aquí y positivo y los valores de x también son positivos, entonces más por más me da más. Aquí la tangente, aquí en esta parte, en el segundo cuadrante, pues es negativa. ¿Por qué? En este caso, pues tenemos los valores de y que son positivos aún, pero los valores de x pues ya son negativos. Entonces sería aquí más por menos me da menos. Sí, aquí la tangente es positiva. Sí, ¿por qué es positiva? Pues en realidad aquí los valores de y son negativos ya, en este caso pues sería acá abajo, ¿no es cierto? Y los valores de x son negativos. Entonces menos por menos me da más. Y ahora pues acá la tangente es negativa, ¿sí? Porque
pues aquí los valores de x son positivos, pero los valores de y son negativos. Entonces sería menos y aquí más x. Entonces sería menos por más es menos, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tener mucho en cuenta. Ya vamos a verlo, pues después vamos a irnos familiarizando con ello. Entonces ahora tenemos este tangente. Entonces aquí tenemos tangente de tita es igual. ¿Cuánto vale y? Pues son 9 unidades, ¿sí? ¿Y cuánto vale x? Pues son 7 unidades. Simplemente lo dejamos así. Pero lo que queremos es este ángulo tita. Pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hallamos este ángulo? Pues en trigonometría hay como hacer esto para eliminar la tangente. Podemos multiplicar por tangente inversa y aquí tangente de teta, ¿no? Tangente inversa por tangente de tita. Entonces, este tangente inversa también multiplico acá a la derecha de la ecuación para que no se altere. Y aquí sería de 9 séptimos, ¿sí? Entonces aquí yo puedo simplificar esto y simplemente me queda tita. Entonces me quedaría acá tangente inversa, ¿sí? De 9 aquí séptimos, ¿sí? Lo pongo en un paréntesis porque esto está dentro de la tangente inversa, ¿sí? Entonces, para hallarlo, pues los que tienen este tipo de calculadora, simplemente vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, aquí está la calculadora y vamos a poner Shift y Tang y ya tenemos tangente inversa, aquí tangente a la menos 1 y abrimos paréntesis y ponemos 9, ¿sí? Y esto de aquí, esta opción, que es para fracción, entonces ponemos aquí fracción y 7, ¿sí? Entonces tangente inversa de 9 séptimos y me sale 52,13 grados, ¿sí? Entonces tita es igual a 52,13 grados, ¿sí? Redondeando. Entonces este sería el ángulo de aquí. Ahora, y si se preguntan, ¿por qué no lo sumo por más 90 grados, por 180, por 270 o 360 grados? Pues en realidad recuerden que la dirección del vector, sí, en este caso pues hace referencia al grado de inclinación con respecto al eje X positivo, sí, hasta este vector de acá. Y en realidad pues el ángulo que estoy hallando aquí en el primer cuadrante pues justamente es el que me pide, sí, el que dice que va desde el eje X hasta acá. ¿Sí? Y es por eso que no necesito sumar nada, porque ya me da directamente el ángulo, ¿sí? Aquí tenemos un segundo ejemplo, pero ya el vector en el segundo cuadrante, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer, miren, ya tengo dibujado, en este caso me dice de coordenadas menos 5,6, es decir, 5 unidades a la izquierda y 6 hacia arriba. Entonces, en este caso, pues x aquí sería menos 5, ¿sí? Aquí sería menos 5 y y igual a 6. Entonces, ahora si nosotros aplicamos la tangente, ¿sí? En este caso vamos a hallar este ángulo de aquí, ¿sí? Porque yo tengo estos datos. Entonces, lo que se halla pues sería este ángulo de aquí nada más. Entonces sería ángulo tita. Esto es igual. Entonces, cateto opuesto sobre adyacente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hallar es este. Y entonces ponemos acá, simplemente ya ponemos tita es igual a tangente inversa, de que este caso sería y sobre x, y ponemos así, tita es igual a tangente inversa, ¿sí? De y, ¿cuánto vale y? Pues es 6, y x pues es menos 5, y ponemos así, entonces tita es igual a tangente inversa, y ponemos en la calculadora tangente inversa, sería de 6, aquí podemos poner menos, 6 quintos. Aquí sería de esta forma y me sale menos 50,19 grados. Ahora, en este caso ya hallamos el ángulo tita, pues en realidad el ángulo tita es este ángulo de aquí, ¿sí? Es con respecto al eje X negativo, ¿sí? Por lo general todo ángulo que yo encuentre, ¿sí? Siempre va a ser con respecto al eje X, ¿sí? Ya sea negativo o positivo, en este caso pues fue con el eje positivo, ¿sí? Pero aquí es con el negativo. Ahora, recordemos que la dirección de un vector, sí, siempre se toma en cuenta partiendo del eje X positivo, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces, es decir, esto de acá es lo que yo necesito hallar, ¿sí? Y aquí lo voy a poner como ángulo alfa, ¿sí? Para no confundir con este de acá. Nada más. Entonces, ahora,
En este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos menos 50,19 grados. ¿Por qué salió menos? Recordemos, pues la tangente en el segundo cuadrante es negativo, ¿sí? Otra cosa más es que cuando nosotros, en este caso, vamos a hacerlo mejor. En este caso, recuerden, cuando nosotros tomamos los ángulos, en este caso yo que sé, tengo aquí el origen, sí, cuando yo tomo un ángulo así de esta forma, es decir, va en sentido antihorario, perdón, entonces los ángulos se lo toma como positivos, ¿sí? Cuando vamos de derecha a izquierda, ¿sí? Pero cuando vamos, en este caso, si nosotros dibujamos, aquí tenemos un vector y vamos a dibujarlos de esta forma, de izquierda a derecha, pues en realidad se los lee de forma negativa. Entonces eso es lo que está pasando acá. Sí, entonces aquí estamos diciendo que va de izquierda a derecha, es decir, en sentido horario. Entonces los ángulos se los leen de forma negativa. Por eso, nada más. Entonces, este signo menos, por eso es que sale así. Y en realidad, pues al ángulo tita lo vamos a considerar como 50,19 grados, ¿sí? No como menos. Recuerden, este menos solo es para indicarme que va en sentido horario y pues porque la tangente en el segundo cuadrante es negativo, nada más. En este caso, pongamos el ejemplo también. Cuando ustedes van a correr, no dicen, oigan, yo recorrí menos 20 metros, sino que yo recorrí 20 metros. Es decir, se los toma con signo positivo. Entonces, por eso pongo aquí también positivo. Entonces, ahora, en este caso, pues nosotros, si nos damos cuenta, si tenemos un ángulo de esta forma, ¿sí? Esto se llama un ángulo llano, es decir, si vamos de aquí hasta acá, tiene 180 grados, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos lo mismo. Si yo sumo teta más alfa, ¿cuánto me da? Pues 180 grados, muy bien. Entonces vamos a ponerlo así, tita más alfa es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hallar es alfa, es esto de aquí, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Entonces alfa es igual a 180 grados menos tita, ¿sí? Entonces alfa es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale tita? Pues en realidad es 50,19 grados, ¿sí? Entonces vamos a restar y me da como resultado, en este caso sería 129,81 grados, ¿sí? Entonces esto es el ángulo tita. Ahora, en este caso, pues nos damos cuenta que simplemente para el segundo cuadrante tenemos que simplemente restar, sí, en este caso el ángulo tita a 180 grados, nada más. Por ejemplo, entonces vamos a poner otro ejemplo acá, tengo otro vector, en este caso voy a poner el vector C ya sin graficar. Y vamos a hacerlo de esta forma, tengo menos 7,5. Entonces, si yo aplico aquí tangente inversa, ¿sí? Para hallar el ángulo de inclinación sería y sobre x, ¿no es cierto? Entonces, tita es igual a tangente inversa. Simplemente vamos a aplicar nada más la fórmula, sería 5 y aquí menos 7. Esto es igual a tita es igual, aquí sería como resultado ya menos 35,54 grados, ¿sí? Aquí ya me equivoqué, menos 35,54 grados. Entonces, a esto de aquí, este menos solo es para hacer referencia. Recuerden que está en el segundo cuadrante, ¿sí? Y que va en sentido horario, ¿sí? Entonces, tita es igual aquí a 35,54 grados. Entonces, para hallar yo el ángulo de inclinación de este vector con respecto al eje X o la dirección de ese vector, pues simplemente aquí ponemos alfa es igual a 180 grados menos tita y nada más. Entonces alfa es igual a 180 grados, ¿sí? Menos este ángulo de aquí que sería 35,54 grados. Igual, entonces sería como resultado 144,46 grados, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Nada más tenemos que a 180 grados restarlo menos el ángulo que encontremos y nada más cuando pase el vector en el segundo cuadrante. Ahora, no consideremos con menos, ¿sí? Aquí no tomemos, no reemplacemos aquí este ángulo tita con este menos de acá. ¿Por qué? Porque miren, entonces si yo pongo aquí menos 35,54 grados, ¿sí?
no tomemos esto, menos por menos, ¿qué se hace? Más, sería más 35,54 grados. ¿Sí? Y si yo sumo a 180 grados, me sale 215,54 grados. ¿Sí? Entonces, más o menos me da por acá el vector. Entonces, como que no tiene sentido, ¿sí? Supera los 180 grados, entonces me daría más o menos por acá en el tercer cuadrante. Entonces, no tiene sentido si yo le pongo menos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, ahora sí vamos al siguiente ejercicio con el tercer cuadrante. Aquí tenemos ya el siguiente ejercicio en el tercer cuadrante, ya el vector. En este caso sería menos 3, menos 5, ¿sí? Menos 3, menos 5 sería por acá abajo. Entonces, en lo que vamos a aplicar pues es simplemente la tangente. Y nos damos cuenta pues aquí que tenemos menos 3 unidades, ¿sí? Acá, ¿sí? En eje X y Y sería menos 5 unidades. Sí, entonces lo que se va a encontrar prácticamente es el ángulo de inclinación de esto de aquí, ¿sí? Ángulo tita. Simplemente si nosotros lo volteamos, ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces cateto opuesto sobre adyacente, entonces sería menos 5 sobre menos 3, nada más. Y si nos damos cuenta, pues el ángulo siempre está con respecto al eje X, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la tangente. Entonces θ es igual a tangente inversa, ¿sí? De y sobre x. Entonces θ es igual a tangente inversa. ¿Cuánto vale y? Pues es menos 5 y x es menos 3. Entonces θ es igual a tangente inversa. Aquí menos por menos se hace más, entonces sería 5 tercios nada más. Entonces θ es igual, aquí en este caso es 59,04 grados, ¿sí? Y listo, yo ya he hallado en este caso la inclinación o cuánto hay de grados de aquí hasta acá, ¿sí? Nada más, en este caso a mí lo que me interesa es esto de aquí, es hallar cuánto de inclinación hay con respecto al eje X, ¿sí? Positivo hasta el ángulo de acá, ¿sí? Hasta el vector de acá, perdón. Entonces, eso es lo que me interesa hallar. Entonces voy a poner como alfa, ¿sí? Entonces, ahora voy a tratarlo de encontrar. Y si nos damos cuenta que de aquí hasta acá, sí hay 180 grados. Recuerda, aquí es 90 grados, aquí 180 grados, aquí 270 grados y aquí 360 o 0 grados, ¿sí? Entonces, de aquí hasta acá hay 180 grados, ¿sí? Y si yo sumo más teta, pues ya me da alfa, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 180 grados más, en este caso sería tita, es igual a alfa, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ahora voy a dar la vuelta, nada más, simplemente a poner esto en el primer miembro, sería 180 grados más tita, ¿sí? Entonces, alfa es igual a 180 grados más tita, ahora alfa es igual 180 grados. Tita, ¿cuánto vale? Pues 59,04 grados. Entonces alfa es igual a 139,04 grados. ¿Sí? Y listo, ya hemos hallado la dirección del vector en el tercer cuadrante, sí, pero siempre con respecto al eje X positivo. Entonces siempre lo vamos a considerar eso de ahí. Siempre, ojo, siempre con esto, con el eje X positivo. Ahora, si nos damos cuenta, cuando nosotros hallamos el ángulo, aplicamos la tangente en el tercer cuadrante, ¿sí? Simplemente vamos a tener que sumar más 180 grados para hallar la dirección del vector, nada más. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, en el tercer cuadrante sería, por ejemplo, aquí ponemos como literal F, ¿sí? Vamos, perdón, aquí sería E. Entonces vamos a ponerlo así, menos 2, menos 4, ¿sí? Y vamos a aplicar simplemente la tangente. Entonces θ es igual a tangente inversa, ¿sí? De y sobre x. Ojo, esto hagamos siempre para nosotros también ya tener después más soltura y más rapidez al hacer ejercicios. Entonces sería y menos 4 y aquí menos 2 sería en x. Entonces θ es igual a tangente inversa, ¿sí? Aquí menos por menos se hace más, entonces sería 4 medios y θ es igual a tangente inversa, 4 dividido para 2 es a 2, entonces tangente inversa de 2 es igual
en este caso me da 63,43 grados, ¿sí? Entonces, lo que he hallado es simplemente este ángulo de aquí, 63,43 grados. Entonces, para hallar lo que me falta, pues simplemente voy a poner alfa es igual a 180 grados más, en este caso, tita. Entonces vamos a poner aquí 180 grados, tita pues vale más 63, aquí 43 grados. Entonces alfa es igual aquí a 143,43 grados. Y listo, ya he hallado, ¿sí? el ángulo de inclinación o la dirección del vector, en este caso E. Sí, vamos con ejemplos del cuarto cuadrante. Aquí ya tenemos un ejemplo, sí, con un vector en el cuarto cuadrante. Tenemos con 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo. Sí, en este caso pues X, sí, en este caso pues son 3 unidades y en Y pues son menos 2 unidades. Sí, y lo que se va a hallar pues es este ángulo de aquí prácticamente, ¿sí? Siempre recuerden que el ángulo θ que vamos a hallar siempre es con respecto al eje X, ya sea negativo o positivo, ¿sí? En este caso pues me ha tocado pues en el cuarto cuadrante con el eje X positivo, ¿sí? Entonces yo voy a hallar el ángulo θ, pues simplemente miren, aquí tengo otro triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí ya está, ¿sí? Y simplemente aplicamos tangente, entonces ponemos así, θ es igual a tangente inversa, ¿sí? Siempre vamos a hallar, aplicar tangente, también se puede utilizar otras, ¿sí? Pero por lo general aplicamos esta de aquí, entonces ponemos y sobre x, entonces θ es igual a tangente inversa, ¿sí? Y cuánto vale, pues es menos 2 y x es 3, entonces θ es igual a tangente inversa de menos 2 tercios, ¿sí? Aquí ya voy a poner el resultado, ya me equivoqué, entonces voy a poner θ es igual, aquí sería en este caso menos 33,69 grados, ¿sí? En este caso pues esto lo ignoran, ¿sí? En este caso pues ya tengo este ángulo de aquí, es el ángulo θ. ¿Por qué salió menos? Porque la tangente en el cuarto cuadrante sí es negativa. ¿Y por qué más? Porque recuerde cuando medimos o hacemos los ángulos en sentido horario, es decir, de esta forma, pues en realidad pues sale, se lo lee con signo negativo, por eso pues sale negativo. Y aquí nos damos cuenta que en el anterior ejercicio no salió positivo porque está yendo en sentido antihorario, ¿sí? Contra las manecillas del reloj, sí, contra el giro de las manecillas, entonces por eso no salió positivo y porque la tangente en el tercer cuadrante es positivo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente, ya tenemos este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí recuerden esto de aquí, este signo menos solo es una referencia, entonces vamos a poner siempre los ángulos de forma positiva, ¿sí? En este caso casi nunca se los lee como menos, ¿sí? Por eso este menos simplemente es una referencia, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto de aquí. Nosotros nos interesa el ángulo que hay desde el eje X positivo, pero en sentido antihorario, ¿sí? Hasta el vector, ¿sí? De esta forma. Entonces lo voy a poner como alfa, ¿sí? Entonces, si yo sumo alfa más tita, es decir, esto de aquí más esto de acá, pues me va a dar 360 grados, ¿sí? Esto es igual a 360 grados, ¿sí? Y yo como quiero hallar alfa, entonces alfa es igual a 360 grados menos tita, ¿sí? Entonces, alfa es igual a 360 grados, ¿sí? Menos, ¿cuánto es tita? Pues 33,69 grados. Entonces, alfa es igual, en este caso, pues me da 326,31 grados, ¿sí? Y esto es el ángulo, ¿sí? La dirección de este vector con respecto al eje X positivo, pero en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, para hallar el ángulo de la dirección del vector en el cuarto cuadrante, simplemente tenemos que restar a 360 grados menos el ángulo que encontremos aquí, ¿sí? Entonces vamos a poner otro ejemplo para hacerlo sin, en este caso, sin gráfica. Entonces voy a poner ejemplo G y aquí tengo 7, menos 4. Entonces vamos a ponerlo, θ es igual a tangente inversa, en este caso de y sobre x, θ es igual a tangente inversa, ¿sí? De y,
¿Cuánto es y? Pues es menos 4 y x es 7, entonces θ es igual aquí, ¿cuánto es? Pues en realidad es menos 29,74 grados. Entonces aquí tenemos menos, ¿sí? Recuerden que el menos pues hace referencia a que la tangente en el cuarto cuadrante es negativo, ¿sí? Y también que el ángulo se le está tomando en sentido horario, es decir, de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces por eso es menos, simplemente es una referencia, entonces voy a poner aquí como positivo 29,74 grados. Y me decía pues que para hallar la dirección del vector en el cuarto cuadrante, pues simplemente voy a poner así, alfa es igual a 360 grados menos θ, ¿sí? Entonces alfa es igual a 360 grados menos, en este caso sería 29,74 grados. Entonces alfa es igual a 330,26 grados. Y listo, ya he hallado nuevamente lo que es la dirección, ¿sí? De este vector G. Bueno, ahora hagamos un recuento, ¿sí? De lo que hemos visto. Ahora, en este caso, cuando es en el primer cuadrante, ¿sí? Vamos aquí, pues no le sumamos nada. ¿Por qué? Porque ya me da directamente el ángulo θ con respecto al eje X positivo. Recuerden que la dirección siempre es con respecto al eje X positivo, ¿sí? Entonces no le hago nada cuando tengo en el primer cuadrante, no le sumo con nada. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿sí? En este caso vamos a tomar esta formulita de aquí, ¿sí? Esta de parte de aquí, nada más, ¿sí? Entonces, lo anotan. En este caso, pues me va a dar un ángulo negativo, ¿sí? Aquí, pero yo lo voy a cambiar a positivo. Nada más, recuerden que es una referencia, ese menos. Entonces, simplemente voy a restar 180 grados menos el ángulo que yo encuentre. Y listo, ya encuentro la dirección del vector en el segundo cuadrante. Vamos para el tercero. En este caso, pues ya tengo esto de aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta fórmula de aquí como referencia, ¿sí? Vamos a sumarlo con 180 grados más el ángulo que tengo aquí. Entonces, en este caso, pues me va a dar positivo, no lo voy a cambiar con nada porque ya es positivo, ¿sí? No lo voy a cambiar de signo. Entonces voy a sumar alfa es igual a 180 grados más el ángulo que yo encuentre. Ahora vamos con el último, en el último cuadrante, pues aquí tenemos y vamos a tomar esta fórmula de aquí, ¿sí? En este caso tenemos que cambiar el ángulo negativo a positivo y luego pues ese ángulo que encontremos en el cuarto cuadrante lo vamos a restar con 360 grados, ¿sí? Y ya hallo directamente lo que es la dirección del vector en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y eso es todo por hoy, espero pues que les sirva de mucha ayuda, sobre todo, ¿sí? Y pues déjame también en la cajita de los comentarios si tienen alguna duda, pues yo se la soluciono de la mejor manera posible. Nos vemos, chau chau.